Bienvenidas y bienvenidos a Chamuco TV. Este es un programa muy especial porque no solo es el último programa de este año y el último programa de la temporada, sino que es el último programa de Chamuco TV. Sí, nosotros somos caricaturistas, jamás en nuestra vida pensamos hacer televisión. Llevamos varios años haciendo ocho años haciendo este programa y pensamos que ya es tiempo de cerrar este ciclo. Es un ciclo que cumplió con su misión y bueno, pues la misión viene para nuevas generaciones y creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, todos y todas, seguir trabajando. Vamos a tener un programa muy especial con amigos y amigas para que platiquemos sobre estos 8 años del Chamuco TV. Chamucos honorarios y chamucas honorarias. Así que no se pierdan, por favor, disfrútenlo. Comenzamos. Y estamos en el último programa de Chamuco TV con dos chamucos honorarios a los que queremos muchísimo, Nancy Flores y Fabricio Mejía. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues para mí sí es un honor estar aquí en el último programa. No, para nosotros es un honor que estén ustedes acá. Y Gracias. queremos hacerles una pregunta. Es decir, en todo este tiempo, ¿cómo cuántas mentiras calculan ustedes que ha soltado la oposición en los medios? Híjole, qué No sé un número, pero podríamos hablar de las mentiras paraguas. Sí. Es decir, las que facilitaron que se siguiera mintiendo. Yo tengo una favorita que me parece, cuando salió, yo lo dije en público, que me parecía que era un cambio en la manera de mentir. Porque, digamos, en el régimen del PRI, sobre todo, estábamos acostumbrados a que la mentira era más bien ocultamiento, Ajá. ¿no? No a la fabricación de realidad, o más bien reemplazar la realidad y hablar de otra cosa. Entonces, en la campaña del 2022 de Américo Villarreal para gobernador de Tamaulipas, alguien inventa un periódico digital que se llamaba el Houston Chronicle o algo así, o el Houston News, algo así, donde acusaban a Américo Villarreal de narcotráfico, de huachicol, de una serie de cosas. Y lo crean un día y desaparece al día siguiente. Pero esa publicación se utiliza en tribunales para acusar a Américo Villarreal, que ese era el cambio, y se utiliza, por supuesto, por el PRI, PAN y el PRD para acusar al candidato de Morena que llegó a gobernador de narcotráfico. Y esa mentira paraguas facilitó otras, digamos, ¿no? Acabaron demandados los del PRD precisamente por falsificar documentos en Estados Unidos para tratar de demostrar eso. Acuérdense de las filtraciones de unos supuestos cables que publica Héctor de Mauleón en el Universal, que creo que sigue insistiendo que eran verdaderos, que el propio embajador dice, no, eso no viene de nosotros, eso está... Pero además los leías y estaban en un inglés peor que el de López Dóriga. Peor que el de Peña Nieto. Peor que el de Peña Nieto. O sea, era de Open English, así. Y entonces ellos lo tratan de validar, digamos, ese documento porque ahora se utiliza en tribunales, se utiliza como fuente de fuentes. ¿No? Es como cuando te dicen ahora, es que lo dijo Loret. Bueno, ¿y eso qué, güey? ¿No? ¿Cuál es el asunto? Pero estas mentiras paraguas, la dictadura, la desaparición de la separación de poderes, el fin de del INE, El narcopresidente y narcocandidata. el narcopresidente, la narcocandidata, la narcopresidenta, el narcoestado, todos esos son... Narcomoneros, nosotros somos narcomoneros. ¿De veras? ¿Son narcomoneros? Claro, sí, ¿Ya no somos moneros del bienestar? No, También se pueden las dos cosas. Narcomoneros del bienestar. Órale. Exacto, es que hay dos, hay estigmatizante y victimizante. Exactamente. ¿No? Pero digamos que esas mentiras paraguas me parecen, y bueno, durante la pandemia lo comentaba yo con Nancy, ¿no? Sí, bueno, muy interesante esta concepción de las mentiras paraguas y yo creo que sí, el de narco presidente, narco candidata, narco gobierno, narco partido, narco estado es muy importante en una coyuntura donde analicemos qué pasa con las mentiras en este país. Primero hay que decir que las mentiras mediáticas pues son una violación flagrante al derecho humano a la información.
y por tanto es una violación a derechos humanos. Es decir, las corporaciones mediáticas tienen una responsabilidad que no pueden eludir diciendo pues que ellos no son responsables de lo que dicen sus colaboradores. Son responsables los dueños de las corporaciones mediáticas y sobre todo aquellos que tienen concesiones, las concesiones del Estado para transmitir tanto en radio como en televisión. Segundo, el papel de otros actores me parece muy importante. Por ejemplo, la DEA, detrás de estas mentiras, estuvo muy presente. Una agencia de Estados Unidos, pues organizando y de alguna manera también azuzando estas mentiras como parte de una política de Estado, de un Estado que sigue creyéndose el hegemón, ¿no?, el gobierno del mundo, para intervenir en procesos electorales. Entonces tenemos una segunda violación a derechos humanos, que es tratar de impedir a la ciudadanía elegir a su gobierno de forma libre, de forma informada, independiente y con pues las decisiones que se tomen colectivamente. Con la información que necesitas para Exactamente, tomar una decisión, ¿no? exactamente. Por eso es una violación muy grave lo que hemos vivido en todo este periodo. Pero yo sí creo que yo podemos hablar del narcorrelato. El narcorrelato. El narcorrelato. Ese sí es un narcorrelato. Y yo sí creo que estas mentiras paraguas, este narcorrelato, es parte de una estrategia de largo plazo, ¿sí? Ya muy establecida, que además ya tiene medida a la población a muchos niveles. Y lo que hemos estado viendo es que se han acelerado estas mentiras en las últimas semanas, ¿no? Hay un bombardeo constante de mentiras. ¿Ustedes no lo han percibido? Pero además, perdón, es que yo creo que hay algo que es importante con referencia a cómo era hace no mucho tiempo, que es que las mentiras y las noticias falsas y estas campañas de desinformación y de plano, de infamias, de engaño, venían de ciertos actores políticos muy claros, ¿no? Pero lo que ha sucedido en estos 8 años es que los que en algún momento fueron medios de comunicación importantes y hasta cierto punto con prestigio, están metidos de lleno totalmente en las campañas de mentiras. Bueno, es que siempre estuvieron metidos. Pero ahora ya es, o sea, primeras planas del Reforma que son mentiras flagrantes, ¿no? Eso sí es un sí, ahí hay un nuevo cambio y yo incluiría ahora, me estaba acordando, por ejemplo, del New York Times, del Washington Post, Claro. de ProPublica, De W de también. Tim Golden, de W, de Radio Fórmula, ¿no? Todo esto, pero en el caso, digamos, de TV Azteca. de Tim Golden, bueno, TV Azteca, que está dedicada en cuerpo y alma Sí, claro. a la falsedad, al engaño, al insulto. Ese es otro componente de la nueva comunicación. En estos 8 años, digamos, se ha vuelto más crudo el lenguaje, se permite la grosería, el insulto, como una manera de la crudeza, digamos, confundida con la autenticidad, con la sinceridad, con decir la verdad, ¿no? Aquí estoy. Este personaje del PRI que dice con carácter, y cuando dice con carácter es que es violento. Ah, sí, ¿no? sí, es lo que él pretende. Alito, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que ese es también un asunto de lenguaje que sea... Con violencia. Pero Lo algo quiere vas a decir disfrazar. y de la algo vas a decir de Tim Golden y te interrumpo. Que lo de Tim Golden me parece interesante, digamos, que haya estado en la campaña del narcoestado, el narcopresidente, narcocandidata, cuando ProPublica tiene una acusación desde el principio, desde que nació, por lavado de dinero, porque quien la financió está en la cárcel en Estados Unidos en este momento. Y ellos ahí pues recibieron, nunca se supo cuántos billones de dólares de eso, de las criptomonedas, y el personaje fue a la cárcel. Y de repente pues ya como que se olvida, y Tim Golden en ProPublica dice, sí, el narcoestado, no sé qué, y ustedes jamás, como medio, transparentaron qué habían hecho con ese dinero. A mí lo que me queda claro es que se puede establecer entonces a la mentira como estrategia. Tiene que estar exhibida en horario AAA y en 8 columnas, por darles el ejemplo clásico, ¿no? Las palabras. Pero es entonces la única estrategia o una de las pocas estrategias que le queda a la derecha, no solo aquí en el mundo, para esconder la verdadera misión, que es derrocar un gobierno democráticamente elegido, que está socialista, que está haciendo, que es humanista, que está haciendo, se está administrando adecuadamente. O sea, básicamente es la gran estrategia, la mentira.
O la única, como dices, ¿no? Es un arma, o sea, al final la mentira es un arma y está muy asociada con la derecha, los conservadores y con un modelo económico. O sea, yo creo que la única forma de que se reproduzca el modelo económico neoliberal es a través de la mentira. O sea, cuando sepamos la verdad de este modelo que más o menos la vamos dilucidando, pues es obvio que la humanidad no lo permitiría. O sea, ¿quién en su sano juicio, sabiendo que los 7,000, 8,000 millones de personas que somos jamás vamos a ser todos mil millonarios, ¿no? Y esta gran mentira que sostiene este modelo económico de que si tú aspiras a esto y trabajas muy duro, entonces un día vas a ser como Elon Musk o Jeff como Bezos. Slim o como Jeff Bezos. ¿No es cierto? Vas a tener... No. Todo Pues apunta cuando- que estadísticamente es muy difícil. Ustedes llevan 8 años aquí intentándolo y la verdad es que creo que no es el buen camino. Exactamente. Entonces, eso se asocia mucho con estos grupos de derecha, conservadores y además con un modelo económico. Ahora, lo que decías de si hemos notado o no, yo creo que sí ha habido mucho más mentiras y mucho más rápido el bombardeo. Y tengo una hipótesis sobre eso. Yo creo que están apostándole a esto que decía muy claramente el presidente López Obrador, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Y la mañanera no alcanza. Hoy, bueno, uno de estos días, la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina decía que pues no todas las mentiras que se dijeron en torno a este debate del agua se pueden digamos que desmentir en la mañanera, porque no alcanza. Y es verdad, no alcanza. Entonces, ¿cuál es la apuesta de tantas mentiras al mismo tiempo en todos los medios posibles, que son no solo las corporaciones mediáticas y no solo las redes sociales, sino otras formas de comunicar? Pues justamente que algo de eso quede, o sea, que la gente tenga esta semillita de pues será verdad, será mentira, porque la presidenta no lo desmintió en su mañanera. Entonces te queda ahí la duda, y entre más dudas tengas sobre un sistema, pues menos vas a confiar en ese sistema, y entonces a ellos les sirve como una estrategia y como un arma para después volver a tomar el poder y regresar por sus privilegios. O sea, la mentira básicamente crea desconfianza, desanima, básicamente envenena la conversación y hace que el debate sea imposible. Ahora, Es muy como esa curioso. gotita que va cayendo, Claro. ¿no? Exacto. Además, funciona sobre Tortuga todo en china. una sociedad desinformada. Entonces, fíjate, tienen el aparato mediático que no informa, para no informar, y tienen el aparato de mentiras para echar a andar toda esta estrategia. Desinformación. Entonces estás mal informado y desinformado. Sí, claro. Entonces, lo que yo percibo es que sí estamos enfrentando una guerra mediática muy fuerte. Viene una nueva fase de la guerra mediática. Como ya no tiene el Poder Judicial, pero tienen intacto el aparato de mentiras. Ya es el único que les queda. Es lo único que les Tenían queda. el Poder Judicial, ya no. ¿Ya no? Oigan, pero obviamente en estos 8 años México cambió. Eso no hay la menor duda. El gobierno cambió y la sociedad cambió. ¿Cómo perciben ustedes que fue este cambio? ¿Uno jaló al otro? ¿Se dio al mismo tiempo? ¿Cómo sucedió esto? Hubo un intercambio, digamos, a mí me parece clarísimo, ¿no? Cuando tú miras las campañas de López Obrador, además de que ves una radicalización de su discurso, todo lo contrario a lo que creyeron, ¿no? O sea, porque decían, primero los pobres, no, es un lema de campaña, es un eslogan, ¿no? Y entonces me acuerdo que un asesor en ese momento de López Obrador me decía, el problema con la oposición es que no le creen a López Obrador. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Y entonces, efectivamente, no le creían, pero se fue radicalizando. Siguen sin creerle. Y siguen sin creer. Sí. Pero a la hora que ya estaba gobernando, me parece muy claro que hay un intercambio de energía, digamos, entre el obradorismo y el personaje López Obrador, como López Obrador como una construcción del obradorismo y el obradorismo como un resultado de la campaña de López Obrador. Es decir, ahí hubo como una sinergia, como le dicen ahora, que permitió, digamos, que fuéramos, ahorita que Nancy estaba diciendo, fuimos descubriendo lo que era el neoliberalismo, efectivamente, fuimos descubriendo.
no sabíamos este asunto del huachicol. Yo no había dimensionado, y eso que me considero alguien informado, qué eran los organismos autónomos. Y no solamente que se robaban el dinero en fideicomisos, sino que era la fórmula que había encontrado la llamada transición democrática para darle la vuelta a la voluntad popular. Así es. ¿No? Y lo vimos clarísimo con el Poder Judicial, ¿no? Como todas las decisiones que se tomaban en el Congreso, las saboteaba el Poder Judicial de Norma Piña y entonces le daban la vuelta a la voluntad de la gente. Creo que eso hizo como un cambio en muchas áreas y muchos grupos del país, muchas geografías. También hay que pensar que no todas las geografías en el país están en el mismo nivel de conciencia, por llamarle de alguna manera. Pero ahí va, digamos, esa sinergia a lo que López Obrador llamó la revolución de las conciencias, que es finalmente el único dique de las mentiras, ¿no? Sí, por eso lo pongo en la mesa, porque para enfrentar toda esta campaña, que además se va a recrudecer, Sí, claro. es muy importante esta concientización. Y además es lo que ha hecho que hasta la fecha, después de tantos años, no haya permeado todas estas mentiras, o muy poquito, o solamente en un sector muy específico, ¿no?, de la población. Sí, cuando dicen que, y esto me parece muy interesante para comprender nuestra realidad, que la oposición no le cree a López Obrador, en general es como no le cree a la Cuarta Transformación y no le cree al movimiento social. Yo creo que ese es parte también de su, digamos, de su fracaso y de su crisis que está viviendo la oposición en estos momentos. ¿Y por qué están volcados en la mentira? Porque no encuentran otro camino. O sea, ellos no encuentran la forma de presentar un plan de Estado o un proyecto de nación a los mexicanos y a las mexicanas para que se vote por ellos. Y lo que pienso del otro lado es la construcción del movimiento, no de 2018 para acá. O sea, es una construcción que viene desde la época de la Guerra Sucia. O sea, toda esa, digamos, construcción colectiva de un mejor país, de un modelo económico que sea justo o de buscar formas para democratizar a México, para tener mejores decisiones de forma colectiva, pues viene desde aquellos tiempos. Pero ¿qué pasó con aquellos tiempos? Pues una represión terrible entre la década de 1960 y la década de 1990, ¿no? A la par de corporaciones mediáticas que acompañaron todas esas traiciones. O sea, eso es una gran traición de las corporaciones mediáticas. Y las personas no es que no lo supieran, sí lo sabían. Hasta hay estas frases de que no te haga bobo Jacobo. Sí, claro. Sí, claro. De Televisa, Sí, ¿no? sí, Que sí. te miente, etcétera. Entonces, creo que más bien no entienden que es un movimiento social. Por eso no entienden la Cuarta Transformación. O sea, no tienen claro que es la gente, pues. También yo creo, aportando lo que acabas de decir, es que tampoco lo entienden, no creen, porque ellos no piensan y no creen así. Ellos Pues están en su acostumbrados en una Bueno, no lógica de creen ni en el corrupción. pueblo, pues. O sea, el Y pueblo para ellos pueden- no existe. Exacto, no pueden entender de que exista un gobierno que no siga las mismas prácticas que ellos están Sí, yo creo acostumbrados que la a seguir. política es reunirse a cenar en el pie del cochinón, ¿no? Eso es, ¿no? Y que todo tiene moche y que todo, ¿no? O sea, no pueden creerlo. Entonces ellos quieren ser, o sea, quieren regresar a esas lógicas. Cualquier cosa que puedas comprar con dinero te sale barata. Exacto. Exacto. No debe Y hay otro que todo se efecto. compra con dinero. Todo Y hay se otro compra con efecto que es que nos atribuyen que apoyamos la 4T, nos atribuyen precisamente Las prácticas. las prácticas y Exactamente. los motivos y las ¿no? En las que ellos incurrieron. Exactamente. Entonces, la idea, digamos, sería, ahora del PRIAN, sería decir, sí, pero ustedes son iguales a nosotros. Sí somos ¿no? corruptos, saqueamos al país, asesinamos gente, hubo desaparecidos, declaramos una guerra contra el narco, pero ustedes son iguales. Entonces, esa es ya la alternativa. Pero me voy a lo que decía Nancy sobre esta construcción de la conciencia, que fue muy poco a poco, fue a contracorriente de los medios corporativos.
Y ahí tendríamos que mencionar muchas cosas. Tendríamos que mencionar el nacimiento del 1+1, de la jornada después. Sí. Tendríamos que el proceso de Julio Scherer García y de Rafael Rodríguez Castañeda. Tendríamos que mencionarlos a ustedes, a los moneros, todas las revistas, todas las publicaciones en medios impresos que tuvieron los caricaturistas, con Tigo Fisgón, con Rius, con Helio Flores, con Naranjo. Es decir, y Naranjo, toda esa se fue acumulando una visión del país que era una visión muy crítica, que era una visión áspera de lo que estaba sucediendo contra los medios corporativos. Y creo que, por ejemplo, el Chamuco este programa cumplió un objetivo muy importante al abrir desde 2017 una brecha en la televisión y decir, sí se puede hacer mesas de debate sin Enrique Krause, ¿no? Eso ya es muy importante. Que es muy importante. Sí. Y entonces me parece que sí, que ha habido ya una apertura. Y si tú ves ahorita ¿cómo llaman? El panorama ambiental de los medios, la mediosfera, lo que ves es ya una gran cantidad de medios, ustedes en Contralínea, los de Sin Embargo, muchos otros espacios, ¿no? Él y Meme Yamel, muchos otros espacios donde hay crítica, digamos, y hay un pensamiento distinto. Sí, pero ahorita el alegato dice, es que esos son oficialistas. Perdón, la escala es otra. Estamos hablando de de una lucha contra un gobierno global al que le estorban los gobiernos progresistas de América Latina y que está en el proceso de hacer campañas y que está justamente haciendo embestidas en contra de esos gobiernos. Buscan acabar con todos estos gobiernos. Y además este gobierno global no es de políticos, es la microélite económica. Eso es lo que tenemos que observar. Esa microélite que además le está haciendo tanto daño al planeta, que es la que ocasiona realmente esta crisis climática que cada vez cobra más vidas en el mundo, etcétera. Ese es el punto. O sea, y yo sí diría que no es que en mi caso particular y en el caso de la revista, es que no es que estemos apoyando la cuarta transformación, es que estamos apoyando la democracia, la justicia, estamos apoyando a los de abajo, es decir, el pueblo, etcétera. O sea, y esos son principios éticos del periodismo. O sea, ¿por qué el resto de los medios no habla de la ética periodística? Porque la está violando de forma sistemática, o sea, viola el derecho de las audiencias a pensar en primer lugar, les quita eso. Y yo creo que lo que significa la cuarta transformación es lo contrario, es romper ese monopolio del pensamiento. Esto que decía justamente Fabricio en torno al Chamuco me parece fundamental para entender también qué pasó. Y es que siempre se le atribuía a estos intelectuales orgánicos el derecho al pensamiento. O sea, los demás no teníamos derecho a pensar, a analizar, no teníamos la capacidad de observar nuestra realidad, discernirla y además tomar decisiones. Y eso es un gran problema de la derecha y del conservadurismo, porque todavía le quita ese derecho a la gente. O sea, le dice, tú eres incapaz de decidir un buen gobierno porque eres tonto, porque no estudiaste, porque solo tienes primaria. Y no, nos Por dimos eso es cuenta. manipulable, ¿no? Son manipulables. Ay, pobrecitos, los manipulan. Y nos dimos cuenta que no, que todos tenemos derecho a pensar y además que tenemos la capacidad de entender nuestra realidad y actuar en consecuencia. Se habían privatizado la autoridad intelectual. Totalmente. Que es una cosa, la opinión pública. Y la opinión pública. Ahora, aquí hay una cosa que es chistosa porque yo sí creo que sueltan todas estas mentiras porque necesitan sostener una narrativa. Y las narrativas que sostienen son narrativas que van a contrapelo de lo que quiere la gente. Una de las cosas que habría que agregar a lo que tú dices, no solamente estás apoyando al pueblo, estás también combatiendo un sistema que es voraz y que es destructivo contra el planeta, ¿no? Entonces, yo sí creo que para sostener estas narrativas que necesitan las mentiras, y no cómo las construyes. Son frágiles, pero las necesitan. Es una necesidad inherente de este debate de relatos, ¿no? Sí, hay una mentira, perdón, José, hay una mentira que permite, por ejemplo, el ascenso de Javier Milei en Argentina. Claro.
que es, digamos, es una mentira parcial, que es cambiar de nombre a las cosas. Entonces la casta, que él ataca, en realidad es el gobierno. Y no son los del Fondo Monetario Internacional, no son los patrones. O sea, no es la casta. No es la casta. Le pone otro nombre al gobierno y dice, esta es la casta y entonces yo desde adentro la voy a destruir, ¿no? Además en un lenguaje, como siempre, estos de ultraderecha como Trump y él, muy salvaje, digamos, muy ligado a la violencia, a la guerra, ¿no? Al discurso de la guerra. Pero la mentira de cambiarle el nombre a las cosas, por ejemplo, hace que se habla mucho en Argentina de una cosa que le llaman el voto Rappi, que es los jóvenes que trabajan en Rappi, es decir, en las plataformas de mensajería, votan por Milei así casi en el 90%, porque se identifican cuando él les dice que son emprendedores, porque son dueños de su horario y de sus ingresos. Son socios. Son socios. Posiblemente ¿no? de su moto. Y posiblemente de su moto. Y entonces, sí, no siempre, ¿eh? No siempre, posiblemente. Y eso abarca, digamos, también a los vendedores ambulantes, etcétera, que entonces se sienten autónomos y se sienten de alguna manera liberados por eso que dijo Javier Milei. Entonces eso provoca una elección distorsionada, digamos, donde estos están esperando que Milei cumpla algo de lo que dijo. No ha cumplido nada. Y lo que encubre, a eso iba, todo este relato mentiroso, como decía el FIS, ¿qué encubre? Que Milei está favoreciendo al capital financiero, a los que especulan con la deuda de Argentina, a las criptomonedas, de las cuales él es dueño, y ya entregó el litio para Elon Musk de Argentina. Y entonces, mientras la gente crea esta mentira, de que él es emprendedor y que puede salir en la vida, le llaman los argentinos, me gusta, le llaman el mejorismo a eso, ¿no? Que es nuestro aspiracionismo, ¿no? Mientras estén en el mejorismo, este otro está entregando el país al capital financiero sin que ellos se den siquiera cuenta. Es el engaño que se hizo en Inglaterra en los años 80, con Margaret Thatcher. De los trabajadores que se creían socios de las empresas. Es Exacto. exactamente el mismo engaño del neoliberalismo. Exacto, y tiene mucho que ver Argentina ahorita con Thatcher, porque sí está reprimiendo, digamos, él que iba a desaparecer al Estado, está reprimiendo jubilados, a los grupos organizados de trabajadores, en función de que les sirven más los que se sienten autónomos y están solitos ahí en su casa diciendo, sí, soy dueño de mi horario, ¿no? Oigan, pues estamos llegando al final de esta mesa. Les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en este último programa. ¿Qué esperan ustedes que suceda en los próximos? Yo que ustedes lloren porque se termina el... No, hombre, Sí, estamos muy contentos de haber estado estos 8 años Yo creo que con como bien decía el Fisgón al principio, nunca pensamos hacer televisión y mucho menos que si alguna vez sucedía iba a durar tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero no, ¿ustedes qué esperan de qué pasa en No, pero tú cómo valoras, perdón que te tome pero bueno, yo quiero preguntarles cómo valoran el papel que tuvieron tan importante, bueno, según nosotros, desde afuera, tan importante que tuvo el Chamuco en la televisión. Pues es que yo no lo veo así, o sea, hicimos lo que podíamos hacer. Nunca nos imaginamos No. que se pensara eso de este programa. Somos moneros en la dinámica de desconocemos lo que está pasando, preguntémosle a los expertos, a las expertas. Esa era la premisa del programa. Así empezó. El caricaturista tiene que hacer un cartón, para poder hacer el cartón tiene que entender qué está sucediendo. Sí. Vamos a invitar a alguien que sepa y que Sí. platique con nosotros para entender qué está sucediendo y con base en eso Hacer un cartón. hacer un Por cartón. eso está ahí el respirador. Que nunca lo usamos que para nunca hacer un se usó. cartón. Pero es básicamente por eso. El teléfono, los periódicos, las caricaturas. O sea, esa es básicamente la Y es la importante idea. lo que dice Nancy, dice, en Contralínea no estamos a favor de la 4T, sino a favor de las clases trabajadoras, de la democracia, de una serie de cosas, y yo creo que algo importantísimo, a favor de la verdad. Exacto. Totalmente a favor de la verdad. Y yo creo, nada más para abonar en esta reflexión de qué significó el Chamuco TV, yo creo que significa resistencia.
Y yo creo que desde el periodismo, sea desde el cartón, o sea desde el trabajo de investigación, o sea desde el análisis, necesitamos personas en resistencia, comprometidas con la búsqueda de la verdad, comprometidas con los pueblos, con esta responsabilidad hacia la sociedad. Y creo que eso representó el Chamuco. O sea, además rompió estas inercias de todos los medios, incluso públicos, de invitar a las mismas voces. Y eso ha sido fundamental en la resistencia del pueblo de México, en un momento en el cual también venía un cambio y en el acompañamiento de ese cambio hacia el pueblo. Ha sido muy, muy importante este espacio. Yo lo valoro mucho y además yo sí lo voy a extrañar. A mí sí se me van a salir unas lagrimitas. Me hubiera gustado que aquí hubiera un mezcal, ¿no? Para ustedes, pero bueno, así sucedió. Y por supuesto, muy agradecida también a nombre de Contralínea de que nos hayan invitado en múltiples veces a hablar de cosas que en otros medios no se discutían. Es que también ese es el punto. Abrieron un gran espacio a muchas voces que no teníamos espacio en televisión, ni siquiera en la televisión pública. Entonces es muy importante lo que hicieron y el papel, lo que yo espero del pueblo es resistencia ante las andanadas de mentiras, ante todo lo que viene, que seguramente va a ser muy terrible y además acompañado por el hegemón estadounidense, ¿no? Ya nos vamos en un minuto. La verdad, pues, nosotros queremos agradecerles muchísimo que hayan venido al programa, a este último programa, a múltiples programas. A mí me habían prometido una taza con mi nombre. Es verdad. Y la deben. Voy a ver Ya si no. es cierto, ya no llegó. Aquí las y un compañeras me calendario. decían, le ponemos un post-it. Gracias, pero Ahorita no con gracias. marcador ahí. Con un marcador. Ahorita voy a apuntar si es cierto, tiene como 2 años que la pidió y no se la mandamos. Ya hasta se acabó. Ya hasta se acabó el programa. No, pero muchas gracias de veras por este esfuerzo que se hizo un año antes de que empezara el cambio de régimen. Y Sí, ustedes porque muchos ayudaron a creen que consolidar. Chamuco TV empezó con el sexenio de López Y Obrador. no, empezó empezó en el sexenio de un Peña año Nieto. antes en TV UNAM. Muchas gracias a Armando Casas, que fue el que Así es. Un saludo impulsó a esta Armando. idea. Culpable de todo esto. Así es. Pero pues muchísimas muy gracias. Gracias, No, gracias a De verdad. ustedes. Gracias. Y nos vamos a un corte, el primer corte de este último programa. Por favor, no se vaya, ahorita regresamos. Bienvenidos a su noticiero Encabezados de Cabeza, aunque algunos opinan que es al revés. Mitt renuncia a su candidatura y promete investigarse. El día de hoy el candidato presidencial del PRI, que no es del PRI, José Antonio Mitt, reconoció que además del vitiligo tiene manchas por todos lados, especialmente en su trayectoria política. En un sorprendente acto de honestidad reconoció que permitió y encubrió malos manejos de recursos públicos cuando fue secretario de Hacienda. Prometió investigarse y que no habrá impunidad consigo mismo. Acto seguido, renunció a su candidatura y declinó por su esposa Juana Cuevas, al tiempo que aceptaba que de los 12 puntos que le dan las encuestas, 11 son por ella. Le deseo mucha suerte. Más tarde se supo que milagrosamente su vitiligo desapareció. Terminó la impunidad en México. La PGR decidió ponerse a trabajar y terminar con los casos más notorios de impunidad. Temprano en la mañana la dependencia anunció que desechaba la llamada verdad histórica y que había cumplimentado varias órdenes de aprehensión con respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Fueron detenidos y enviados al penal del Altiplano el general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el exprocurador general Jesús Murillo Caram, quien fue sacado de su cama por los agentes. Se canceló el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto que se construía en el antiguo lago de Texcoco quedó definitivamente suspendido porque ayer en la madrugada se hundió, tragándose toneladas de concreto, 250 mil millones de pesos y al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Los cuerpos de rescate llevan horas tratándolo de sacar al dinero. ¿Por qué no le preguntamos a alguien que sí sabe? Mira, ya está aquí. Jean-Luc Mélenchon. Irene Montero, no te creo. Ni más, Juan Carlos Monedero. En este momento declaro. Nación
de inmediato. Así tan directo sobre un actor tan famoso. Mucho respetabilidad latina a veces parece. Y de regresar por la pasión, seguramente. ¡Es Claudia! ¡Es Claudia! Muy divertido transmitir desde este lugar. Pues seguimos aquí en Chamuco TV, en el último programa de Chamuco TV. Y así como en la plática anterior con Nancy Flores y Fabricio Mejía, hablamos de todas las mentiras, bueno, no de todas obviamente, pero de las mentiras y las campañas de mentiras que se dijeron en los últimos años. Ahora queremos hablar sobre qué viene. Y para eso invitamos a Alina Duarte. Ay, muchas gracias. Y a Pedro Miguel. Muchísimas gracias que están gracias, aquí Pepe. en Chamuco TV. Y también está con Y nosotros también está con nosotros Cintia Bolio. Gracias, gracias. Pues ¿cómo ven estas campañas que se ve que los últimos días se han puesto bastante agresivas, le metieron acelerador y van con todo? Sí se avecinan unas campañas. Si eran campañas socias, estas van a ser asquerosísimas, ¿no? Ya lo son. Ya lo son. Desde hace rato lo son. Desde 2006 lo son. Yo veo un agotamiento en ese discurso, veo un corrimiento al vacío, es decir, los barruntos de argumentación que podían construir ya se les acabaron y están en el insulto. Están en pinches chairos de mierda. Ese es el hilo. Los llamados a golpear. Los llamados al golpe de Estado, a dar físico. de cachetadas, a quemar policías. Yo creo que la derecha ya renunció a la política y está buscando la desestabilización. ¿Esto qué implica? Esto implica que está fuera de los medios. O sea, tiene medios aliados, sobre todo TV Azteca, pero el resto de los medios yo veo que más bien se están moderando y están buscando reinventarse y están prescindiendo de voces demasiado desgastadas y quemadas y buscando voces nuevas para empezar a ponerse en sintonía, aunque sea un poquito, con el país. La derecha mexicana ha renunciado, si bien lo dices, pero Miguel, al quehacer político y se ha dedicado a hacer copy-paste, ¿no? Copia y pega de lo que está viendo en América Latina y se ha radicalizado. En los medios de comunicación optan también por un discurso cada vez más violento que ha llevado incluso a estigmatizar a tal grado a las izquierdas que llevaron al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Estos discursos libertarios, ¿no? De los gobiernícolas, es decir, es una estrategia que están viendo de la fascistización en realidad del discurso, de la ausencia de la praxis política, y yo sí me temo que necesitamos vacunas cada vez más fuertes, ¿no? Porque también como la derecha fue paso a pasito, yo estaba muy agradecida de que quisieran siquiera competir en las elecciones con terribles candidatos, pero estaban en un marco de democracia electoral. Ahora ya renunciaron a eso. Están apostándole a la violencia, al odio, a quebrar, a traer a gente de otros países para mentir absolutamente. Y también creo que se necesitan radicalizar, ¿no? Esos espacios de formación política, de formación de un partido cada vez más fuerte. El gobierno, yo creo que, bueno, ahí darle tareas a Claudia, la verdad sería pecar de soberbia porque ella nos lleva como 20 pasos adelante y todos los días más bien es que haya una población, estructuras en los medios, en partido, en diferentes trincheras, siguiéndole el paso a la presidenta, ¿no? Eso es algo que difícilmente vemos a presidentes de primer nivel llenando todas las trincheras posibles en el tema del campo, en el tema de la vivienda, de la educación, de la salud. Todos los días pone agenda, es muy difícil procesar todo lo que está haciendo en tiempo real la presidenta. Hay que seguirle el paso, creo que tenemos la suerte de tener una dirigente de este calado. Yo quiero preguntarles algo, que me parece que cada vez es más evidente, pero también hay dudas. Así como nosotros tenemos perfectamente claro cuál es la agenda, ¿no? Es el pueblo y es el pueblo. Pero parece ser que aquí hay una cadena de mando del otro lado, una cadena de mando en cuestión de esa agenda. Y hay gente que se puede confundir, pero yo sí veo una coordinación entre la derecha internacional, o sea, de Washington,
coordinada con la de Europa. España. No, España sobre todo. Argentina. Y Argentina. Entonces, están así, estamos esquinados, pues. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ves esto? A ver, yo creo que más que dirigidos están coordinados y hacen cónclaves en donde tiran líneas generales. Pero yo veo que en el caso de México la derecha mundial está condenada a la derrota. A ver, en el momento en que a ti lo que te conviene políticamente es que asesinen a presidentes municipales, estás mal. En el momento en que llamas a dar de cachetadas en vez de llamar a emitir votos y eres el presidente de un partido político, estás condenado al repudio social. Y me parece que lo que está ocurriendo en México es que hay un creciente repudio social a esas derechas que a su vez las lleva a radicalizarse y a enconarse en propuestas absolutamente delirantes. Ahora, a ver, que te apoye Trump, ¿te sirve políticamente en México? ¿Te sirve que Trump hable bien de ti? Sirvió a Milei. Argentina y Honduras. Sí, pero ve cómo le Sí, fue claro. a ¿cómo se llama el señor este que era stripper y que ahora es guadalupano? Verástegui. Verástegui, ¿no? Sí. ¿Le sirvió? Bueno, y a Justin Trudeau. Y a Justin Trudeau. No, a Justin Trudeau lo humilló. O sea, me ¿no? refiero a que allá le sirvió cuando... Al revés. Al revés, Ajá, sí, ajá, exacto. sí. Ponerse en contra de Trump, de las políticas de Trump, sí le sirvió a Carney. Sí, así es. Entonces, yo digo, a ver, esta derecha vernácula, yo le digo derecha aborigen y se ofenden, pero son aborígenes, ¿no? O sea, pues es una derecha de aborígenes. Yo la veo muy perdida y me preocupa mucho más fenómenos de descomposición de esta gran fuerza hegemónica que se ha constituido en torno al proyecto de nación de la 4T que las derechas, para ser franco. Yo creo que no hay que minimizar, ¿no? Lo que pueden ser capaces. Siempre soy como muy insistente en decir que no todo está ganado, ¿no? Que hay una disputa permanente, que no hay que bajar la guardia, porque también el triunfalismo en realidad también fue mucho el pecado también de muchos gobiernos de izquierda que creyeron que ganando las elecciones ganaban el poder, cuando pues los poderes fácticos siguen operando, y eso ocurrió en Honduras, ¿no? Es decir, creyeron que ya no les iban a hacer un fraude como una década atrás, que no les iban a dar un golpe de Estado como en el 2009, y al final Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y sigue teniendo sus intereses, y también las grandes empresas transnacionales. Y en México lo que vemos es que se construye una gran hegemonía a partir de un proceso que ha cambiado también cultural e ideológicamente a muchos millones de personas en este país, pero que al final también es muy desigual, ¿no? Es decir, la cuarta transformación no se mira igual en el norte del país que en el sur, no es lo mismo en Coyoacán que en Xochimilco, y yo creo que ahí es en donde se tiene que tener una gran empatía de los diferentes niveles de gobierno, de partido, de militancia, para seguir construyendo en esas ausencias. Hay muchos lugares en este país en donde el tejido social sigue bastante debilitado después de varias décadas de neoliberalismo, donde el individualismo ganó, y ganó bastante, donde la meritocracia, donde la gente sigue pensando en el quítate tú, que me toca a mí y demás, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucho que consolidar, y eso lo tiene claro la derecha. Y cuando hay elecciones en Perú, se reúne esto que yo les digo, el Vive Latino Facho, ¿no? En donde llega CIPAC y les dicen, vamos para allá, ¿no? Y entonces llegan todos a decir, no, a la izquierda, y no vamos a hacer como Venezuela. Y luego hay elecciones en México y vienen corriendo a México, ¿no? Y vienen y no, es que aquí vamos a hacer. Ellos sí se están organizando. Y el internacionalismo a mí a veces me preocupa mucho, ver que de repente no volteamos hacia el sur, porque México no es el primer gobierno progresista de la región. Esto se inició de data atrás con las elecciones que se ganaron en el 98 en Venezuela, y nos convencieron de las dictaduras en Venezuela, en Cuba, de Evo Morales, de Rafael Correa, de todo. Cuando ahora vemos que nos están haciendo exactamente lo mismo, que no se trata de democracia, se trata de petróleo, se trata de recursos naturales, de litio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos falta también fortalecer esa vena internacionalista que además no está ausente en México, ¿no? Es decir, hay una gran tradición internacionalista que también el prianismo se dedicó a borrar, a deshacer y a quebrantar, y el comes y te vas y demás, eso también tenía, ¿no? El aislar a México para volverlo parte de un mismo proyecto, que era el proyecto de Estados Unidos. Pero Hay otra cosa que me preocupa, decir, yo sí creo que importa mucho el nivel de conciencia que tiene la gente, ¿no? Eso es lo que está en juego. Y yo sí creo que el nivel de conciencia que tiene hoy en día
un sector importante del pueblo que apoya la Cuarta Transformación ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero dista mucho de ser lo que se necesita para sostener un proyecto progresista en América Latina. Todavía falta muchísima formación política. Necesitamos, entre otras cosas, una militancia que sepa leer mejor la política, que es lo que decía Cristina Kirchner, que Cristina Fernández de Kirchner lo llegó a plantear. Necesitamos una militancia que sepa leer mejor la política. Necesitamos, por supuesto, un compromiso profundo con la verdad, pero necesitamos también entender con más detalle qué es esa verdad, ¿no? Yo sí creo que todavía nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo, pero a mí me parece más preocupante el escenario de Bolivia que el de Honduras. Sí. A ver, Honduras es un país que tiene un estado muy precario, muy débil, que ha sido el portaaviones de Estados Unidos en la región durante décadas, y en donde hubo un intento por un proyecto progresista de hacer algo en ese país, y pues por lo visto lo van a derrotar, y creo que por la mala, por el fraude. En Bolivia, ¿quién derrotó al MAS? Pues se derrotaron un par de idiotas que se dedicaron a pelear una silla. O sea, de veras es hacia ese nivel. Y el problema es que sí tenemos a bordo algunos idiotas capaces de pelearse por una silla, ¿eh? Sí, de acuerdo. Eso sí. Y la gran vacuna es el pueblo consciente defendiendo su proceso, porque a veces también de repente viene este radicalismo pequeño burgués, ¿no? De hay que hacer, viéndolos desde su ventana, desde su escritorio, mientras el pueblo se moviliza, se organiza y siguen diciendo no es suficiente, está el partido, lo abandona, no quieren militar dentro del proyecto abiertamente, y eso también pesa bastante, ¿no? El decir tenemos que hacer tal o cual cosa desde lejos, y yo creo que hay mucho pueblo. La movilización del 6 de diciembre demostró que hay una lectura concreta del pueblo, ¿no? Que sale no solamente a defender a la presidenta, sale a defender un proyecto en contra del intervencionismo, las mantas, los mensajes. Cuando entrevistaba yo a la gente, de verdad están en otra. Hay un claro avance en el nivel de la conciencia, que yo creo que todavía nos falta, pero sí me parece que hay que tomar, ¿no?, las herramientas que ya se poseen desde las instituciones, el partido, ya se está haciendo lo propio en temas de educación, ¿no?, etcétera. Yo creo que vamos bien, pero vamos a ir mejor. Pero hay que trabajar mucho todavía. Hay que trabajar mucho, así es. Sí, me encanta pues estar siendo testiga, ¿no?, de la historia. Estamos siendo testigos de la historia, perdón. Y me encanta esa frase, ¿no?, de la presidenta, que dijo, somos un movimiento que llegó al poder. Entonces la derecha tramposamente, después del fraude espantoso del 2006, al que siguió un baño de sangre, pues nos ralentizó el estar en esa ola democratizadora de izquierda en la América Latina, que empezó en los 90s en efecto. Entonces ahorita estamos como viviendo una paradoja, ¿no?, de que mientras la derecha se ha dedicado a atacar a estos gobiernos democráticamente elegidos de izquierda y a tumbarlos, algunos, como el caso de Dilma, están como montados en esa dinámica, ¿no?, de ver cómo le hacemos en México. Pero creo que aquí la gran diferencia es precisamente esta conciencia que viene en México, en el pueblo desde el 68, que está súper consciente de lo que vivimos, de la clase de malgobiernos que se tuvo y de cómo nos costó a varias generaciones llegar y por fin lograr que no hubiera fraude, que llegara un gobierno, ahora sí, elegido con todas las de la ley, y pues son 7 años, pero parece que no han pasado más que 2, ¿no? Han tenido que revolucionar la acción de gobierno, hacer los cambios, y pues están mirando, ¿no?, desde la oposición. A mí no me gusta decir la oposición, creo que no es digna de esa palabra, ¿no?, la derecha. Una reacción. Porque fuimos oposición Me gusta. tanto tiempo que me cuesta trabajo, pero bueno, la derecha, ¿no? Está en efecto copiando lo que ve afuera, y ahí pues el riesgo es el poderío, sobre todo mediático, sobre todo simbólico, ¿no?, de Trump, de la ultraderecha organizada. Y creo que sin ser triunfalistas aquí lo que tenemos es mucha fuerza popular, mucha conciencia de lo que están haciendo, y pues tienen los medios. Nosotros estamos en un medio que sirve al pueblo, no estamos en una cadena de medios del pueblo y para el pueblo, ¿no?, organizada desde el gobierno. Que esto es nuevo. Esto es muy reciente, ¿no?, tanto como fue la revista, ¿no?, como es la revista que, digo, va a cumplir ya su mayoría de edad.
El chamuco. Pero- Entonces, eso creo que es lo que nos tiene que tener Mira. muy vigilantes. Yo De creo- que no tenemos los grandes medios, las grandes pantallas, no tenemos a Hollywood, no tenemos esta injerencia, esta transculturización, tenemos que estar ahí atentos, ¿no? Que no nos gane pues la confianza, ¿no? De decir somos pueblo y tenemos los números. Tenemos una traslación de la lucha política a una disputa por la credibilidad. Así es. Y esa disputa por la credibilidad, la derecha, la reacción, la ha venido perdiendo desde 1988, cuando apoyaron el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y ha sido derrota tras derrota de su credibilidad. Les cuesta un sexenio restaurar un poco la credibilidad y al siguiente fraude la vuelven a perder. Es que así es, o sea, pasó en el 88, pasó en 2006 y el colmo fue 2012 cuando ya todo reventó porque ya fue, oye, es que no es posible que pongas a un presidente, ¿no? Tú, la tele. Y a mí me parece que ahí hay una derrota muy clara en sus medios. O sea, tú enciendes el dial del radio y todo es hablar pestes contra la 4T. Pero pues sí es como ruido, se volvió ruido, perdió significación de tanta repetición, de tanto estarlo masticando, ¿no? Y rumiando. Entonces, y esto viene de muy atrás, Cintia, fíjate. Desde los años 90 a mí me impresionaba el hecho de que estaba López Dóriga en Televisa y todo mundo veía a López Dóriga para no creerle. Así como ahora todo el mundo lo ve para burlarse. Oye, Ahora pero todo el estás mundo ve tocando... latinos para no creerles. Pero estás tocando un tema que es fundamental, porque todo el mundo habla de la disputa por la narrativa, ¿no? Y efectivamente en la disputa por la narrativa, la herramienta fundamental de la reacción, como dice Cintia, son las mentiras. Inventan una y luego otra, y es un bombardeo muy impresionante, y logran avanzar en muchas cosas, y logran sembrar la duda en muchos momentos. Pero si centramos el debate en la disputa por la credibilidad, ahí contar mentiras te resulta muy contraproducente, ¿no? Y es lo que vinieron haciendo desde tiempo atrás, ¿no? Con ser ejemplo. No es solamente ganar la batalla del día, ¿no? Que esa en gran parte se disputa en la mañanera, decir, bueno, a ver, otra vez tenemos que desmentir, ¿no? Y seguir avanzando. Pero creo que es ejemplo de lo que implica la austeridad republicana, el no mentir, no robar, no traicionar, los efectos del por el bien de todos, primero los y las pobres, ¿no? Es decir, demostró que era un camino no solamente posible, sino viable. Y yo creo que ahí es en donde se tiene que reconfigurar también ese nuevo militante, esa nueva militante, ese nuevo pueblo, porque es verdad que crecimos socializados y socializadas bajo el periodo neoliberal, ¿no? Es decir, yo nací en el 89 y pues de repente pues era Salinas, ¿no? O esto, Peña Nieto, el internacionalismo también pues dentro de mi generación pues ya no era hacer memoria sobre los exiliados en este país, es decir, tuvimos que recuperar, ¿no? Se perdió esa tradición de formación y tuvimos que encontrar espacios en donde encontrar esa verdad que se fue negada con la reforma integral a la educación superior. ¿Se acuerdan que nos borraron historia, cívica y ética? Filosofía. Es decir, vienen bastantes generaciones en donde pues crecimos, ¿no? Bajo esa universidad neoliberal, no se diga la UNAM propiamente, ¿no? En donde estaban los grandes cuadros, incluso exiliados de los procesos de dictadura en América Latina. Pues yo ya no vi mucho de eso mientras yo estaba en la facultad. Entonces creo que también ese es un nuevo reto, el cómo recuperamos la memoria histórica para las juventudes, ¿no? Que vienen, que además también el proceso que al menos me ha tocado ver en América Latina, que me preocupa mucho siempre con las juventudes, es que son las que se vuelven reaccionarias, porque no se entiende que fue una gran conquista social de generaciones y generaciones y que el hecho de tener una beca hoy en la primaria, en la secundaria, en la universidad, no es algo normal, ¿no? Es decir, es la conquista de derechos y de repente los jóvenes son pues, denme más, ¿no? Tocaste un punto clave que se está hablando muchísimo, que es precisamente la recuperación de la memoria histórica, todo esto, y la preocupación de que las nuevas generaciones están inclinándose por ideologías muy conservadoras. Ya salió un segundo Charlie Kirk por ahí, dando de qué hablar. Y algo que también han declarado Nick Fuentes, y algo que también han declarado en la derecha y en la ultraderecha es que van a dar la batalla cultural.
tomando en cuenta ese detalle de la memoria histórica, ¿cómo podemos dar la batalla cultural desde este lado para que precisamente evitar esa inclinación conservadora en las nuevas generaciones? Un pendiente que no es de los progresismos nada más ni de las izquierdas es la construcción de nuevos medios. Los medios impresos y electrónicos convencionales están en una crisis terminal. Totalmente. Es decir, ya fueron, ¿sí? ¿no? O sea, alguien de menos de 40 años que lee el periódico, que vea la tele abierta, que escuche la radio en su casa, eso ya no existe, ¿no? Exactamente. Bueno. ¿Y qué existe en su lugar? Pues nada. Hay una nada, hay un vacío. Sociales, no, redes Sí, sociales. pero las redes sociales no son medios informativos. Las redes sociales son un gran mercado de versiones, Son burbujas. de rumores, de alguna información. A ver, Pero los medios corporativos están metidos ya en realidad. están metidos, ya se están empezando a quieren meter. controlar. sí, pero digamos, ya mutaron. O sea, ya su fuerza no es su cuna tecnológica, que era papel impreso, que era señal radioeléctrica, etcétera, ¿no? Y eso ya los transfigura. El problema es que están metidos los medios tradicionales aliados a poderes fácticos muy poderosos, con mucho dinero, ¿no? Y que pueden inventar 50,000 bots en un día y aventártelos, ¿no? Pero ya no tienen la credibilidad. Tú lo Pero decías muy no bien hace un tienen la momento. credibilidad. Ahora, esta semana que pasó, la mesa de análisis político más importante en la televisión fue Ventaneando. Sí. Porque además ves a Krause escribiendo sus columnas en Reforma y absolutamente nadie las lee. Bueno, se leen entre ellos. No, bueno, es que ya si lees una hoy, es la misma de la siguiente semana y de la siguiente semana y la Yo siguiente sí hago semana. ejercicios de morbo y sí lo leo. Sí, yo también. Esos referentes Yo también lo leo. pseudointelectuales ya no les sirven para nada y por eso ahora se están yendo con Pati Chapoy. Pero lo que no tienen Es que el tampoco prestigio ya es otra cosa. Pati Chapoy tendrá mucho rating. Pero incluso gente de la 4T ve a Pati Chapoy para enterarse de los chismes, pero no le va a creer. cuando Es lee de entretenimiento, no es información. Pero espérate, aquí yo tal vez voy a cometer una imprudencia, pero aquí el tema de fondo es, ¿de veras estamos seguros de que la disputa por la credibilidad es tan importante en este momento? En un momento de desestabilización, en una campaña de desestabilización, eso puede ser lo menos importante, porque lo que justamente están haciendo, ellos también están en la disputa por la credibilidad, pero no como nosotros. A nosotros nos importa ganar credibilidad para que la gente crea que lo que estamos diciendo es cierto y nos esmeramos y nos preocupamos por no mentir. Pero ellos la disputa por la credibilidad la están abordando por otro lado. Lo que están creando, lo que están haciendo es soltar una cantidad brutal de mentiras, unas andanadas de mentiras, para que la gente deje de creer, para que la gente ya no sepa qué es lo que es verdad y qué es lo que no es Para verdad. anestesiar. Y yo creo que ese es el punto. Insensibilizar. No, que no haya esperanza, ¿no? Que Que es no algo a haya lo que se ha esperanza. dedicado la derecha y los fascismos, pues, que este es el único Sí. horizonte a construir. Pero mira, a ver, yo no he visto a una persona conversa, a un converso, a raíz de las campañas de la derecha, ni a una sola, ¿eh? O sea, alguien que decide empezar a creerle a Chumel o a Lasraki Ok, pero ¿a cuánta o a gente Loreto, desinformada te has encontrado? ¿Cuánta gente marea? ¿Cuánta gente, Mucha. ¿Y sabes cuánta qué gente hacen? de confianza, gente ¿Y que sabes está qué hacen? formada políticamente, que empieza a dudar de cosas Ajá. que son ¿Y sabes qué hacen? absurdas? Preguntan y te dicen, oye, vi esto. Y tú le dices, oye, ya, o sea, ya eres mayorcito como para andar viendo eso. Bueno, entonces, Para andártelo creyendo. para andártelo creyendo. A ver, a mí Como me decían, parece... la generación Z no existe, son los papás. Es el mejor meme. Es el mejor tuit. Es buenísimo, ¿no? Sí. Entonces, mira, ¿qué nos falta? A ver, yo creo que nos falta construir medios como un mecanismo de credibilidad, promontorios de credibilidad. Y la dinámica de las redes, la dinámica tecnológica es la atomización a individuos, a influencers, que además es terrible porque los supuestos informadores dejan de hacer la noticia para empezar a ser la noticia, que es patético, o sea, es un protagonismo y un narcisismo terrible que no lleva a ningún lado.
yo creo que se necesita un esfuerzo imaginativo de construcción de instituciones que pueden ser empresas, cooperativas, oficinas, yo no sé qué, de información nativas de Internet. Es un déficit que traemos arrastrando desde hace 20 años. No hay hay intentos, ¿no? Pero no hay medios que tengan una presencia como la de los convencionales. Y yo le sumaría también, como toda esta parte, ellos le llaman la batalla cultural. Es una batalla que sí se tiene que dar, ¿no? O sea, no le vamos a dejar a la derecha que nos hable de esa batalla cultural, pero yo sí creo que en esa individualización, ¿no? En esa socialización neoliberal, también abandonamos desde las izquierdas la parte gráfica, artística, cultural, la música, las obras de teatro. La gente queremos ver historias en la televisión, hay que hacer las novelas. Es parte de la batalla cultural. Es estratégico. Porque de repente, ¿qué fue, no? La Rosa de Guadalupe, el Chavo del Ocho, es decir, todas estas cosas que justificaban la pobreza, que justificaban ese sentido común. Y yo creo que ahí también hay que seguir disputando. Y a mí también en esta parte, yo ando muy preocupada siempre, ¿no? También me preocupa la parte de las redes sociales, porque en efecto recordaremos que los proyectos de comunicación emanaban de grandes socializaciones de ideas, ¿no? Es decir, cada gran transformación y cada gran revolución tuvieron su medio de comunicación. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Simón Bolívar tenía el Correo del Orinoco, José Martí tenía el periódico Patria, los Flores Magón con la Regeneración, el Despertar Americano, ¿no? Es decir, hay grandes procesos de disputa también comunicacional que a veces, ahora lo que pasa es que se vuelven individualistas en función de dar likes, tener seguidores y monetizar. Entonces, la monetización como forma de comunicación es la derrota total de las izquierdas. Yo creo que tenemos, no sé si construir nuevas plataformas más allá de las que existen de Silicon Valley, o al menos entender que estamos en esas plataformas para militar en la comunicación, no para tener las grandes ganancias, no para hacer proyectos personales donde la marca soy yo, y entonces entre más amarillista soy, más seguidores voy a tener, y entonces de eso se trata. Yo creo que hay que volver a retomar ideas de proyectos colectivos sin dejar obviamente a los medios públicos, que son una gran victoria obviamente. Pues cancelo mi canal de YouTube. Ya, por favor, Pepe, estás hecho una diva. No, pero tú tocas algo que es muy importante, que viene antes de la comunicación, que es una actitud ante la vida. Es decir, lo que estás tocando es cómo se ha diluido el espíritu de la militancia. Y sí nos lo han diluido. A ver, yo diría que hay un instrumento de dilución de ese espíritu que se llama prerrogativas de línea a los partidos, por ejemplo. O sea, es decir, antes los partidos se sostenían a sí mismos, los militantes sostenían a sus partidos. Los panistas rifaban Volkswagens para mantener al partido, y de pronto Zedillo decide abrir la llave de los cientos y miles de millones de pesos, y ahí se jodió todo, ¿eh? O sea, el PRD se murió ahí se empezó a pudrir, porque empezaron a dejar de pelear por proyectos para pelear presupuestos. Así fue. Eso fue desde tiempos de Salinas, lo hicieron desde antes, pero sí fue muy eficaz. Pero ahí fue muy eficaz, ¿no? Entonces, ahora, desde la reforma política desde López Portillo. No había prerrogativas. No había prerrogativas, pero había ya esos niveles. Fue una apertura. Una apertura. Sí, eso estuvo que bien. logró nulificar de alguna manera, por ejemplo, al Partido Comunista. No, yo creo que hasta ahí íbamos bien. Porque en la elección del 82 hubo varios candidatos y candidatas de izquierda a la presidencia por primera vez en la historia, con registro. No, yo creo que esa fue una buena etapa de crecimiento, de aprendizaje. Yo veo que es en el salinato en donde... La lana. Sí. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque yo sí creo que la insurrección popular de julio del 18 en las urnas, cuando el pueblo se alzó en urnas, se debió en buena medida a que había una cantidad de testigos de Jehová, es decir, militantes. ¿No? Pues sí, pero ¿cómo diablos, no? Recuperar ese espíritu sin volvernos secta y sin ponernos sotana. Ay, Andrés Manuel puso mucho ejemplo y fue tocar puerta por puerta y hacer círculos de estudio. Por eso yo le llamo testigos de Jehová. Eso éramos. A ver, pero aquí hay una cosa, lo que estás planteando es muy interesante, es la construcción de una inteligencia colectiva.
Eso es lo que realmente permite estructurar estas cosas. Ahora, esta construcción de la inteligencia colectiva también se tiene que dar a nivel de medios. Monsiváis hacía una cosa que era muy interesante. Decía que ya no teníamos periodistas sino licenciados en comunicación. O ya ni siquiera tenemos licenciados en comunicación, tenemos influencers. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decir, yo creo que hay que construir una nueva forma de comunicación y esto tiene que ser un constructo colectivo. Así es. Tenemos 3 minutitos. 2 minutos. Para irnos. Aún. ¿Qué concluyen? ¿Qué esperan? ¿Qué va a Sí, cierto, pasar? antes de irnos. Antes de irnos definitivamente. Ay, pues que los quiero mucho. Que los quiero mucho y que voy a estar muy agradecida con este espacio que marcó tantas generaciones, tantos años, y yo muy agradecida de estar nuevamente aquí, tristemente despidiéndoles. Yo pienso que el Chamuco fue un gran acierto, su surgimiento, su desarrollo, y que su final también es un gran acierto. Y les voy a decir por qué. El Chamuco nunca fue un proyecto partidista, pero siempre fue un proyecto político, de pensamiento político, con una definición muy clara. Y además era un proyecto humorístico, satírico. ¿Y quién era la víctima de esa sátira? Los poderosos. Pero hoy en día esos poderosos son poderosos impotentes, en términos políticos y de acción y de operación, ¿no? De Alito no vas a hablar. Y a mí me parece, mira, me parece un acto de humanismo dejar de burlarse de esa gente. Pues sí, porque uno no agarra patadas al que está tirado en el suelo. Entonces yo creo Por que... no decir que les quitaron la chamba, porque hacen cada cosa que Yo ya... creo que está bien esto, decir, bueno, el Chamuco piadosamente pasa a retirarse porque pues sus víctimas tradicionales están hechas polvo. Cintia. Pues agradecerles mucho que nos acompañen en esta despedida del programa. Esperamos que regrese muy pronto el Chamuco. Y yo me quedo con la inquietud siempre de pensando en las siguientes generaciones y en efecto en el arte. Lo que bien decías, Aline, es muy importante, ¿no? A nosotros nos formó pues el arte, en parte, ¿no? El arte de la caricatura, la música, las letras que nos concientizaban. Entonces, pues igual sugerir, ¿no? Que en los programas de estudio pues hay que meter también, tomar los buenos ejemplos de las clases de empatía. Eso es súper, súper importante, porque eso previene violencia contra las niñas, contra las mujeres, contra el bullying, etcétera. Y pensar mucho, no solo en el arte, sino también en la filosofía. Y tener también en cuenta esto, ¿no? Que políticamente estamos súper concientizados y concientizadas, pero en la cuestión de la violencia en contra de las mujeres ahí vamos un poquito relegados y relegadas. Entonces es súper importante también agradecer que gracias a nuestro voto y gracias a que somos un pueblo que llegó al poder, ya tenemos reformas que están protegiendo cada vez más los derechos de las mujeres y pues a seguir adelante con eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al segundo corte de Gracias, estación de José. este último programa. No se vaya, ahorita regresamos. Sé que no me esperaban, sé que no se acordaban de mí, pero yo soy Tony Vidente y he vuelto. ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos dicen los astros sobre el futuro? Voy a leer las cartas, pero no las del tarot. Voy a llegar una carta de un querido televidente que nos mandó sus inquietudes y quiere saber qué le depara el futuro o qué nos depara el futuro. Querido Tony, soy un ciudadano preocupado por lo que sucede con la línea 12 del metro. Yo casi no la usaba porque la primera vez que la usé me llevó a París y allá me quedé atrapado un sexenio. Me da miedo volverla a usar porque no quiero que me lleve a Palenque. ¿Qué pasará con esa línea? Atentamente, Marcelo E. Querido Marcelo, consultemos a la bola. No te preocupes, la bola no lee el New York Times. Bola. Bola. La línea 12 sí será reinaugurada, pero como zona arqueológica. Contará con un centro ceremonial donde se llevaban a cabo los entierros de las aspiraciones presidenciales de viejas tribus de la ciudad. El centro será operado por Grupo Carso
La fortuna de Carlos Slim crecerá 30%. El ingeniero Carlos Slim irá a la cárcel. Acudirá para firmar un contrato privado por 90 años para operar un reclusorio VIP. Su fortuna crecerá 40%. Florencia Serranía seguirá siendo directora del metro. Finalmente, en el año 2024 será destituida. Inmediatamente después será nombrada candidata de Morena para jefa de gobierno en la Ciudad de México. Morena perderá toda la ciudad y la fortuna de Carlos Slim crecerá 50%. A pesar de ya no ser jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera seguirá dándole mantenimiento a su pleito con Marcelo Ebrard. La fortuna de Carlos Slim crecerá 60%. Eso es todo, Bola. No hay nada más. No avisoras nada más. No, todavía no me has pagado lo del programa anterior. Veo en tu futuro una demanda laboral. Hola, yo veo que va a caerte un cheque pronto. Ya, gracias. Amigos, hasta la próxima si la bola nos permite. Doctor Enrique Dussel. David Brooks. David. Mister. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Pues todo de cabeza, más bien al revés, deberíamos recomponer las cosas y que México se ponga de pie. Financiado por el gobierno de Estados Unidos. La elección presidencial de la crítica y la autocrítica. Ni siquiera un registro de feminicidios de chicas afrodescendientes. Cuánto nos gusta estar aquí. Y es un honor estar con ustedes. Está padre que nos hayan dado, digamos, un papel, pero no nos han depositado, cabrón. O sea, pensábamos venir nada más de Oquis aquí al programa, pero ahora sí ya hay. ¿Qué es esto? Corte, por favor. ¿Qué son estos modos? Y seguimos aquí en el Chamuco TV, el último capítulo. Y estamos platicando último bloque ahora, del último programa. Exactamente. Y ahora estamos platicando ahora con dos grandes amigos, Ana Lilia Pérez y el maestrísimo Lorenzo Meyer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues mal motivo para convocarnos el último programa, un motivo siempre que se recibe con júbilo, saludar al doctor Meyer, que tenía mucho que no nos saludábamos personalmente por acá, y estar con ustedes. Gracias por invitarme. Oigan, pues, ¿cómo han visto, cómo han sentido estos momentos? Desde que hace 7 años nosotros empezamos, casi 8 años, 2017 empezó Chamuco TV. ¿Cómo han visto que ha cambiado esto? El país. El país hasta la fecha. Ana Lilia. Pues hay una parte que se ha planteado el proceso del gobierno que tenemos hoy, que es un cambio de régimen. Y aún con muchos obstáculos que se han presentado y que seguimos viviendo y que sin duda se seguirán presentando para la presidenta, tenemos hoy un país que podemos hablarlo de lo que representa un programa como este, abierto a las ideas, un país donde la democracia goza de salud, hay lugar para todo tipo de expresiones, y podemos hablar de un país que va recuperando esa razón de ser en cuanto a la razón de ser del Estado. Hemos comentado en otras ocasiones también cómo teníamos un país que bajo el régimen neoliberal se fue privatizando absolutamente todo, se fueron cerrando espacios, control de los contenidos de los medios. El restar esos derechos sociales que la Constitución en algún momento planteaba muy bonito y que el doctor Meyer seguramente ahondará más en esa parte, pero que en la práctica se iba restando esos derechos en la práctica a la ciudadanía. Pienso que ese es uno de los principales aportes en los avances que está teniendo el gobierno, que comenzó el proyecto en 2018 y que continúa, es ir recuperando esos derechos sociales que se ven reflejados en hoy más oportunidades de educación, más becas, más oportunidades laborales también, y bueno, los aciertos que se han tenido para ir recuperando
pues el que la ciudadanía tenga acceso a lo que mandataba la Constitución en su idea original. Bueno, yo voy a entrarle al tema desde otro ángulo. Para empezar, rechazo un poco eso de que el neoliberalismo que empezó con De la Madrid. Yo me voy más atrás. El cambio de régimen con o sin el neoliberalismo era necesario. Supongamos que no hubiera habido liberalismo, sino que hubiera seguido el PRI tradicional. Mondo y Lirondo. Ya estaba gastado. Coincidieron muchas cosas. Tuvimos, en cierto sentido, buena suerte, Ana Lilia. Yo creo que tuvimos buena suerte. Empiezo por la parte internacional. El hecho de que se haya acabado digamos, ¿cómo podremos ponerlo? Esa forma de ver el mundo en donde estábamos metidos nosotros, que era el anticomunismo. Como se acabó el macartismo. La Unión Soviética, también de repente hubo más libertad, ya no se sintió Estados Unidos obligado a defender a capa y espada, como todavía durante las elecciones del 88, cuando Cuauhtémoc ya no llegó, estaba presente. Y Estados Unidos en este país y en esta zona de influencia, bueno, dejar a Cuauhtémoc era un problema. Ya después no, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ya no hay ese fantasma que recorría Europa, el fantasma del comunismo, para bien y para mal. Pero lo siguen usando, Lorenzo. Pero ya no con esa, eficacia, sino cómo hubiera reaccionado ante López Obrador un gobierno norteamericano. Creo que ahí la libramos. Luego otra, el desgaste no es del neoliberalismo, es del PRI, es del sistema autoritario que nació con el triunfo de la parte más conservadora de la Revolución Mexicana, con el triunfo del Grupo de Sonora, con Obregón, Calles y Carranza, aunque él no era de Sonora, pero era de ese entorno. Entonces, desde entonces se sabía que las elecciones no tenían sentido, que eran elecciones sin contenido. Con o sin neoliberalismo no había contenido en las elecciones. Entonces, poco a poco se fue gastando eso. El tipo ideal en el sentido de Max Weber, no de que fuera nuestro ideal. El tipo ideal de súbdito era lo que dominaba la cultura política mexicana. Súbditos, el partido de Estado, sus aparatos. La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Que conste que eso era antes del neoliberalismo. El neoliberalismo simplemente se montó en eso, lo aprovechó y lo exprimió hasta el final. Y el PRI también aprovechó el neoliberalismo para montarse. El neoliberalismo fue el final de aquel proyecto, pero también la perpetuación de aquel sistema. La perpetuación del sistema y el fracaso de una etapa del sistema. De una etapa del sistema. Entonces, ¿cómo lo vemos desde 2018? ¿No me dije? Bueno, sí es un cambio de régimen, pero no es con la tradición de estos eventos, de que de repente se desmorona todo y que hay una violencia y una polvadera y el humo del combate todavía está presente cuando cambia el régimen. Este fue más lento, para bien y para mal, porque la lentitud, vaya que sí costó una forma de vida que se prolongó cuando ya no debía, pero no hubo la violencia. Claro que hay violencia en México, pero esa es otra violencia. La violencia no directamente política, la del crimen organizado. Entonces, sin violencia y aprovechando que ya no hay el fantasma del comunismo y que no pueden negarle
legitimidad a una elección como la que tuvo lugar en el 18 y donde ya no podían hacer el fraude, no que no quisieran, sino que ya no podían, entonces cambia el panorama y eso es como veo yo el 2018. Porque además se ganan esas elecciones de 2018 con las reglas de ellos, con las mismas reglas, con los mismos instrumentos, con el mismo instituto electoral con el que ellos hicieron los fraudes y mantuvieron sus mayorías y todo esto, con las mismas reglas. Sí. Pero con una insurrección de la gente, realmente, ¿no? Con una insurrección que ya no fue aplastada y que desde fuera ya había muchas críticas, para nosotros desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque el mundo externo está es muy centralizado. Desde ahí ya se hacían críticas al PRI abiertamente. Oigan, esto no puede ser. Si estamos ya abriendo este momento de la democracia, y estos siguen con sus formas tradicionales, ya están de modé, ya se hicieron viejos y sí aceptaron e incluso apoyaron la idea de un pluralismo. Claro que el pluralismo lo pensaron en función de su propio modelo norteamericano y Fox era la mejor respuesta, no Cárdenas, Fox. Entonces ya nosotros dos cambiamos de partido. Hay una democracia, no lo dice Zedillo todo el tiempo, la democracia, y no lo dice algunos de los intelectuales más connotados, es el padre de la democracia mexicana, Zedillo. Héctor y Enrique, dicen. Héctor y Enrique. Pero hubo se llegó a México a este bipartidismo, una suerte de demócratas y republicanos, pero además que cogobernaban, ¿no? Y se formó el PRIAN. ¿Cómo ves tú ahora al PRI y al PAN en estos momentos? Que acá retomaría un poco lo que llamamos genéricamente el modelo neoliberal. Para decirlo en términos de cómo fue un modelo de gobierno donde de plano buscaron, primero con enmiendas a la Constitución, mutilando la Constitución, pues el primer objetivo, la privatización de todo. Y que se aplicó más o menos más de 700 reformas a la Constitución para irlo privatizando. Y que ese era el plan de gobierno, ese era el modelo de gobierno que en tiempos más recientes, pues en el proceso electoral donde llega un Gurría también como ideólogo de ese mismo plan de gobierno que ya se había estado aplicando en nuestro país. Pero ahora que el doctor Meyer planteaba lo que se vive en el México real, pensaba también en ese mundo paralelo que se lleva en redes sociales. Porque en el mundo de las redes sociales corre ese fantasma del comunismo y en algunas televisoras de quien no quiere pagar impuestos y entonces ha montado toda una campaña para advertir de esos textos comunistas y ese gobierno que empiezan a hilar todo esto que retoman algo que está completamente gastado, pero se empeñan en seguirlo planteando en las narrativas. Viven en otro mundo, en otra realidad. Y planteo también el mundo que hoy se vive en redes sociales, porque es algo que sí está teniendo un impacto para azuzar violentamente en las calles. Y la demostración la tuvimos en esas expresiones de noviembre pasado, donde quienes se asumen como los padres de la democracia SA, DCB, empiezan a plantear que el país está derrumbándose en llamas, montan toda una estrategia que es un peligro para México, pero reforzado ahora con inteligencia artificial. Traen asesores internacionales, expertos en campañas de lodo, en campañas donde se maquina todo, se falsifica todo. ¿Y quiénes están replicando esos mensajes? Ni más ni menos que quien fue uno de los expresidentes de este país, Vicente Fox, retuiteando esos mensajes de una manera absolutamente irresponsable. Entonces, aún y cuando a nivel global, a nivel internacional, esas ideas están pasadas de moda y parecería que pues hasta generan risa, es increíble cómo en este país se siguen utilizando
para esta campaña permanente de lodo, de desprestigio que se le ha montado en contra de la presidenta, electa legítimamente con cifras históricas en esa elección. Con una aprobación. Ahorita... Y sin embargo se empeñan en montar esta campaña desde tiempos del proceso electoral y que se ve reforzada. Por eso la presidenta en este discurso del pasado fin de semana va detallando cada uno de esos elementos de lo que viven en ese mundo paralelo, y es muy bueno que lo aclare, es muy bueno que plantee de dónde vienen esos mensajes, y es muy bueno que en los espacios donde se discute el México que tenemos hoy, también hablemos de esos intereses que están generando contenidos falsos con una intencionalidad, en el caso de Salinas Pliego, muy claro, para evadir el pago de impuestos. ¿Pero por qué creen que les va a funcionar? Probablemente echan la moneda. Puede que sí, puede que no, pero como lo más seguro es que quién sabe, vamos a hacerlo. Tenemos los recursos, ¿no? Y lo que ya se ha discutido, creo que se ha discutido en mesas de El Chamuco, la ausencia de la alternativa, la utopía de la alternativa. En este caso, la izquierda moderada, porque es la que realmente está gobernando, tiene una utopía moderada también, pero tiene utopía. La derecha no la tiene, pero es difícil que la llegue a tener. ¿Qué utopía puede tener Salinas Pliego? El fascismo. El fascismo, bueno, ser el dueño del universo. Yo creo que si estamos hablando de esos niveles. Claro. En eso, sí. Trump es el que se está dando cuenta que ya no es el dueño del universo y le está costando un trabajo. No, pero quiere afirmarse como el dueño de América Latina. Está en eso. Eso es decir, ya no es el universo, ya es América Latina. Ya tampoco es el mundo. Es humildad. Sencillito. Es sencillito. Pero qué friega nos va a poner esa sencillez, porque mientras suelta las riendas porque ya no las puede mantener en el resto del mundo, en nosotros sí dice, este es el corolario, es el hijo del corolario Roosevelt. Sí, claro. Es el vástago, es el corolario 2. Y además lo especifica. Yo no sé, creo que él lo haya hecho, pero en fin, lo firmó. El corolario Trump. El corolario Trump lo firmó en el, ¿cómo se llama? National Strategy, el documento que es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que apareció en principios de diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre, ¿no? Con la firmota de Trump, y donde habla directamente de la doctrina Monroe y del corolario Roosevelt. Esa es su inspiración. Bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero... No, porque ibas a plantear cuál era la utopía de Salinas Pliego. La utopía de la derecha. Pues sí, no tiene utopía. Nosotros decimos utopía es del fascismo, o mínimo Trump. Así es. O Trump es... pero no es una utopía que se pueda vender fácilmente a una sociedad como la mexicana. Se le puede vender, y ya no se le puede vender además, a la propia sociedad norteamericana. Si uno ve las cifras, y por cierto, The Economist saca cada semana el grado de aprobación de Trump y va para abajo. O sea que ni a ellos se les puede... Se le está vendiendo el trumpismo al trumpismo mismo, pero no a su sociedad, y no nos la va a poder vender a nosotros, salvo a ese 30%, en el mejor de los casos, que está tan enojado que puede que tome eso se como compran lo que sea. Claro. Pero es que no es lo mismo una utopía de la que fue la gran potencia, que sigue siendo una gran potencia, que venderle esa utopía a un país que no es gran potencia, que nunca fue gran potencia y que no pretende ser gran potencia como México. Es otra la utopía que se necesita para México. Es una utopía muy interna. La de los norteamericanos ahora
es una utopía que sí tiene al mundo como su escenario. Nosotros tenemos a nosotros mismos como un escenario más con muchos problemas y nuestra utopía es resolver esos problemas. Ya la izquierda, y eso es interesante, ¿verdad? Yo le doy vueltas y vueltas. La utopía de la izquierda era Marx, era el manifiesto comunista, era derrocar al capitalismo, pasar rápido por el socialismo para llegar y montarnos en el comunismo y entonces poder ser en la mañana pescadores y en la tarde filósofos. Es una frase de Marx ahí que soltó. Bueno, pero es más chistosa que otra cosa, ¿no? No. Es lo menos riguroso que escribió. Es lo menos riguroso que porque escribió. no se puede, incluso desde su visión científica, visualizar el futuro. Sí, el claro. futuro tiene un signo de interrogación. Entonces dijo, bueno, pues yo me lanzo por en donde ya no hay explotación del hombre por el hombre. Y otros me dijeron, no se dice así, porque ya no es el hombre por el hombre. Claro. Entonces, ¿cómo se dice? Pues el ser humano por el ser humano. Bueno, suena un poco forzado. Un poco más largo. Ya no va a ser esa utopía, pero México, y en esto Andrés Manuel tiene mucho que ver, decidió que el humanismo mexicano es ver hacia atrás y sacar de atrás lo mejorcito que tuvieron esos momentos de gloria de la transformación mexicana, que tuvieron algunos y luego ya se echaron a perder, desde la independencia y las otras 3 T's, ¿no? Todos son momentos que tienen una garra enorme, una imaginación. No es cambiar el mundo, pero sí es cambiar nuestro mundo un poco, hacerlo menos injusto, menos brutal. Esa es la utopía. Pero la derecha, ¿cómo le va a decir? Fíjense que yo quiero un mundo menos injusto, donde explotemos menos. Dile eso. Imagínate a Salinas Pliego, a sus empleados, en la manera que los trata. ¿Cuál es la propuesta que les va a hacer ahora que el PAN le dijo, véngase para acá, quiere ser nuestro candidato? No, oye, esta cosa de que les cobra los impuestos y no los entrega, es fantástico, me parece fantástico. Esa es utopía, ¿eh? Que haces eso y no te pasa nada y todo está bien. Es su realidad. Hace un momento Pedro Miguel nos decía, la derecha ya renunció a hacer política y ya es el insulto, violencia, ¿no? Pero yo creo que mantiene un carril supuestamente político, incluso electoral, ¿no? Ahí está y lo mantiene. Y en ese carril, pues ya mencionó a Salinas Pliego. ¿Cómo ves esa posibilidad de Salinas Pliego candidato de la derecha? Pues está muy a tono con lo que tiene la derecha para ofrecer. Aquí yo me regresaría un poco a la descomposición propia del PAN. El hecho de tener como dirigente a alguien vinculado con algo tan que implica tanto negocio tan voraz, el cártel inmobiliario. ¿Qué significa el cártel inmobiliario? Bueno, todo ese sistema de mercantilizar todo, de sacarle el mayor provecho, de exprimir a la gente. Porque detrás del cártel inmobiliario hay personas que quizá comprometieron, se endeudaron con hipotecas larguísimas para comprarse un departamento, para comprarse un lugar donde poder vivir, y resulta que no pueden ni escriturarlas porque legalmente no existen. Pues sí. Porque los ampones del cártel inmobiliario, llámense estos panistas también que se vincularon en el negocio, que daban aprobaciones para construcciones más allá de lo legalmente permitido. Y entonces tienes a familias que están siendo víctimas de ese tipo de políticas. Es sacarle negocio a todo, es extorsionar vendedores ambulantes, es buscarle el lucro a todo. Y yo creo que por ahí también va una parte del por qué no renuncian a esa vía. Porque el solo hecho de tener un partido político en México es un negocio. Y es un negocio muy lucrativo. Regreso a la descomposición interna del PAN. Tienes a un Felipe Calderón acusando a Jorge Romero de liderar una mafia
de ser un extorsionador. Lo escribió en su libro, el libro que planteó como sus memorias, sus decisiones difíciles. Lo acusa de todo eso y después lo abraza cuando ya busca a Margarita Zavala también ser candidata, cuando ya él mismo quiere regresar al país. Entonces, son capaces de abrazar aquello contra lo que alguna vez expresaron su rechazo. Habla a Calderón en términos tan despectivos de Jorge Romero que eso lo retrata de cuerpo entero. Retrata su incongruencia, retrata que no hay ni una idea política, ni siquiera estas ideas. Ellos plantean una idea de banderas del fascismo cuando hacen su relanzamiento, un relanzamiento chatarra, que es en lo que se han convertido. Y yo lo plantearía como que la mayor incongruencia la vemos en lo que hablaban unos de otros y ahora están ahí como muégano, ¿no? Para ver de dónde siguen sacando dinero. Eso es lo que buscan. Y eso es lo que están vendiéndole al electorado que les queda. Esa es su utopía. Es su utopía, pues. Pero fíjense que la utopía del fascismo viene en un momento muy difícil de Europa. La crisis de 1929 y la dureza de los años 30, cuando sí realmente están destruidas varias economías. Fue la Primera Guerra Mundial, la destruyó Alemania y Francia e Inglaterra tampoco salieron muy bien. De la Primera Guerra Mundial, el único que salió bien fue Estados Unidos. Todos los demás salieron de la patada. Y el fascismo representa al gran líder, el hombre fuerte, el hombre que sabe cómo movilizar al pueblo, y un pueblo que se va a lanzar en contra de las brutalidades de la vida cotidiana bajo estos gobiernos capitalistas, sí, pero blandengues. Nosotros no estamos en esa condición. Entonces, ser fascistas en la condición de México es un poco no entender dónde están, porque no es el fascismo el que podría ser su utopía. Pero lo dicen, es que está destruido el país, miren, se está cayendo, ah, caramba, se está cayendo. Pues, ¿dónde? Sí hay baches, la verdad que sí hay baches en las calles y sí hay un montón de problemas, pero no está cayendo. Entonces están construyendo, si se dice que es fascismo, que yo no sé, yo creo que ganas no les falta. Bueno, pero el ideario que plantean, por lo menos discursivamente, va en ese sentido para hacer frente a esa democracia que se está vieron cayendo. que como en Argentina y Estados Unidos eso ha funciona, funcionado. pues dicen, ya, pues vámonos con ese discurso. Pero, pues, y el zurdos de mierda y todo eso. Aquí hay una cosa histórica, porque el fascismo no prende en los países en los que ha habido revolución social. Eso es un hecho histórico. Es decir, corresponde a otra fase de la evolución de la sociedad. Ahora, pero la pregunta ahorita yo creo que es otra. ¿Es posible sostener una utopía humanista en un momento en el que está creciendo la ultraderecha y ya una ultraderecha fascista en el planeta? ¿Es posible sostener esta utopía humanista? Necesario. Pues eso sí. Yo creo que ahí está la respuesta. Es necesaria. Es indispensable. Justamente en este momento. Y ese humanismo, como decía yo, se va, quizá embellece los momentos del pasado, pero se va a momentos en que sí existieron cambios sustantivos y que México no era ni Estado ni era nación. Entonces se construye lentamente en el siglo XIX el Estado Nacional. En esa lucha hay momentos brillantes que le costó mucho al país y que el grueso de los mexicanos no se dio cuenta realmente que estaban cambiando mucho de la época colonial a la otra. Pero sí había en las élites la energía, la idea, y poco a poco vendieron la idea y tuvieron cierto éxito. Luego se, pudrió la cosa y viene este momento el que estamos viviendo, ya con una lección del pasado. Ya no nos agarran tan inocentes, ya sabemos por dónde fallaron las cosas, por qué fallaron en el pasado. Hay que irse con mucho cuidado, con mucho tiento,
y tiempo, bueno, pero sobre todo tiempo en esta transformación, pero estamos en... Es que está re bueno el desafío. Mientras Estados Unidos se va a la derecha, nosotros nos vamos a la izquierda. Mientras no es la primera vez que pasa, ¿eh? No, pero es la coyuntura bien interesante. Bueno, y las otras veces cuando la Revolución Mexicana, por ejemplo, bueno, sí, la cosa sí estuvo dificilona. Y en parte se frustró una de las mejores cosas de la Revolución por la presión externa. Así es. Está viniendo la presión externa, pero ya hay otra, creo yo, insisto, otra cultura cívica, la cultura cívica del ciudadano y la idea de que ya tenemos nación, porque todavía cuando la Revolución Mexicana empezó, todavía no sabían mucho si había o no había nación. Recuerdo una memoria rápidamente de alguien que acompañó a Carranza en su intento de recrear su gobierno en Veracruz y que lo matan en Tlaxcalantongo. Y entonces cuando esta persona, que es un jovencillo, se ve desamparado en la noche ahí en Tlaxcalantongo y se va por la sierra y quiere encontrar a alguien, bueno, pues está perdido. Entonces se encuentra a gentes de la sierra, pero no se puede comunicar porque no hablan español. Y cuando alguien lo lleva con la persona de más edad allí en la sierra de Puebla, pues el señor no habla español, pero hay alguien que fue a la escuela y le traduce. Y entonces que al presidente Carranza, ¿quién es el presidente Carranza? Lo acaban de matar allí. Sí, claro. ¿Quién es presidente? No se tenía la idea de la presidencia ni de México ni de muchas cosas que ahora sí se tienen. Entonces sí tenemos mejores posibilidades de defendernos de los Estados Unidos y de la derecha mexicana, pero eso no quiere decir que la tengamos ganada. ¿Tú qué opinas de la amenaza latente de Trump en América Latina y sobre todo en México? Bueno, la amenaza está ahí, le tocó al presidente López Obrador lidiar con él, le ha tocado a la presidenta y a mí me parece que a medida que la gente esté viendo también resueltas sus necesidades, que se está cumpliendo con lo que se está planteando desde el propio modelo de gobierno, pues eso es lo que crea conciencia y es lo que puede brindar como hasta ahora respaldo por un proyecto de nación. Lo vimos el fin de semana, toda la gente que está acompañando ese proyecto, pero por eso es importante siempre estar recuperando la historia de dónde venimos y lo que no queremos que se repita. Hay que seguir haciendo. Oigan, pues, estamos llegando al final y al final del último programa del Chamuco, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, que nos acompañaron varias veces en varios programas. Con mucho gusto. Y también queremos agradecer a muchos invitados que tuvimos a lo largo de casi 8 años. Realmente a todos tuvimos y a cada uno, todos invitados muy a todas también. Y eso fue lo que hizo este programa durante todo ese tiempo. Y al equipo de TV UNAM, que fue donde empezó este proyecto, y obviamente Canal 22, Canal 11. Los directores, los directores, Armando Casas, Pavel, Carlos Brito, y ahora Alonso y Renata. Y también al equipo. Al equipo de a todo el crew, todo el staff, a todos, a Berenice Rodríguez, José Luis, a todos. Estamos encantados con esta familia. Y nosotros, yo hablo por ti también. Claro, claro, doctor. Es un honor estar en este último programa, en esta última fase de un proyecto que tuvo éxito. Entonces, por esa razón, nos sentimos nosotros honrados. Muy honrados, un proyecto que ya hizo historia. Chamuco se queda como un enorme legado a la crítica, a las ideas inteligentes. Gracias por abrir su espacio, gracias a todos. Y guarden estos chamuquitos, guárdenlos. Hay que cuidarlos. Pues, colegas, también. Vamos a una pausa y regresamos para el último bloque. Estamos en los estudios Churubusco. Viene a los estudios Churubusco. En las gradas se arma la gorda entre intelectuales que apoyan a Ricky. Terminal, son of a bitch, but it's our son of a bitch. Participación del general Gaetano Ochoa,
Gracias también a la desinformación. Querido electorado, ¿conoces tú a alguna María Godín? Esto es un plagio. Y no se vale. A mí mismo. Las acciones de las compañías fabricantes. de latina! ¡Ahí! ¡Tan hermosa! Estoy albureando a un contrapeso. Es una alusión a algún expresidente ni nada. Hoy vamos a hablar de una retrospectiva muy interesante. Renunciaron a representarlo por falta de pago. De este álbum destacan los mega hits Kike el Bailador, Todo un universo paralelo. Empelucados, fifís, no muy inteligentes. Se adoraron las deidades femeninas paleolíticas como esta Venus de Willendorf. Intelectuales unidos jamás serán derrotados. Tienes ya nobleza. Bueno, amigos y amigas, pues es el momento de despedirnos. Y no sin antes de brindarles la palabra a nuestros amigos y amigas que están aquí con nosotros para escucharlos. Bien, el chamuco se va. ¿A dónde se va el chamuco? ¿A dónde van los chamucos? En general, al infierno. Pero este no se va al infierno. Este se va en pleno uso de sus facultades mentales y cuando ha llegado a una cúspide. Entonces se va a la gloria y muere, pero recordemos que no hace mucho, el siglo pasado, el antepasado, cuando había un velorio, había un jolgorio, había mariachis y había fiesta dentro del duelo, y así lo vamos a hacer aquí. Hay un espíritu de jolgorio porque el chamuco logró lo que quería y cierra en pleno dominio de sus facultades, Más o menos. Más o menos. Mi querido Pedro. Pues como que va cundiendo el ejemplo de retirarse a tiempo, cuando se debe, ¿no? En el momento de las mayores capacidades, fíjate, vamos avanzando. Entonces, pues mira, se vayan a la gloria o se vayan al infierno, pero ya váyanse, ¿no? Querida Cintia. Querido, bueno, pues agradecer a nuestro querido electorado, desde luego, a los canales, a la producción que nos siguieron durante casi una década y pues abrazos y besos nos los llevamos en el corazón y harto honrada yo. Yo quiero agradecerles la generosidad que tuvieron para tanta gente que estuvimos aquí en esta mesa durante tantos años. Aprendí bastante, fue profundamente formativo. Yo creo que este espacio es de esos que sí ayudan a esa revolución de las conciencias, así que pues no se van, los llevamos siempre con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Pues yo estoy muy emocionada de estar aquí, de compartir, de celebrar una etapa del Chamuco, que es un programa que ya hizo historia también. Celebramos su inteligencia, celebramos su humor, celebramos sobre todo la apertura a este espacio de reflexión, a este espacio donde se analizaron tantos temas y plantearon tantas ideas y que abrieron este espacio para la discusión y para la inteligencia y sobre todo para el humor. Gracias a todos los chamucos. Yo quisiera hablar de la gente que lee el Chamuco, la revista, y que veía este programa, porque sí, siempre me pareció como muy espectacular el fervor que la gente tiene por el Chamuco. Y nada más simplemente recordar algo en la última presentación que me invitaron amablemente ustedes de la revista. Me presentaron a un muchacho que tenía como 14 años y que quería ser cartonista político por ustedes. Y entonces, así como, digamos, podemos hablar de la importancia del Chamuco en la apertura democrática, en la posibilidad de que llegara un gobierno progresista, porque empezaron en 2017, a mí me gustaría terminar una despedida hablando de ese muchacho y de cómo va a haber muchos moneros nuevos a partir de ustedes.
Sandro se llama ese muchacho, Sandro. Me toca el final del final, oigan. Yo también estoy muy emocionada y yo quisiera tomar este espacio primero para agradecerles porque se convirtieron en un referente para la izquierda, en un referente en un momento en el que la televisión, tanto pública como privada, no abría espacios y este fue un espacio abierto a las ideas, abierto al pensamiento crítico, abierto a otras voces y ha sido fundamental, como decían, en la construcción de las conciencias. Por supuesto, me quedo con eso y yo estoy segura que van a ir no a la gloria, sino a trabajar en otras trincheras. Seguramente seguirán pues formando y también seguirán abriendo otros espacios, abriendo brecha y estoy segura que lo que les depara pues será igual de maravilloso como este espacio y creo que todos los invitados, invitadas nos lo llevamos en el corazón y también la audiencia. Yo creo que estamos muy, muy agradecidos con el Chamuco TV y pues éxito, ánimo y a lo que sigue. Que vivan los Están tocando la puerta. ¿Quién faltó? ¿A quién invitaron? Mira. ¿Toca el final? Sí. Bueno, a mí me da mucha tristeza que se acabe, pero le podemos adelantar a la audiencia un poquito, nada más que como todas las cosas buenas no se van, solamente se transforman y vamos a seguir viéndolos a todos los chamucos y a todos los que estamos por aquí. Entonces, mucha suerte en lo que viene. Y que vivan los medios públicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo sí quiero hacer un agradecimiento a todo el equipo. Sí, que ha hecho un trabajo fantástico a lo Así largo es. de todo este tiempo. La A José Luis, Alberto, a Bere, Nice. a todos. Y de veras, es un trabajo de equipo grande, volteen la importante. Y Volteen la cámara. ellos no los podemos sentar a todos en la mesa, ¿no? Pero ellos son los que hacen posible este trabajo. Muchísimas gracias a los compañeros. Sí, muchas gracias a todos. Ya, vámonos. Que mucho se despide. Nos vamos a la chingada a escribir un libro. Vámonos a la chingada. Vámonos. Compañeros, amigos, nos vemos. Aquí nos quedamos. Adiós. Cuídense mucho. Les encargamos el changarro. Ahí les dejamos el changarro. Cuídense. Arre. Mira, se fueron. Y ahora Mira, nos quedó un inmortal un ocupa, vamos y a hacer 4 aquí. segundos que ya se fueron. Doctor, adelante. Adiós. Qué triste decirnos adiós cuando nos divertíamos más.
cumplido con el porvenir.